La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa ICAP Televisión. Estamos el día de hoy listos ya para presentar ante ustedes un tema de mucha importancia. Nos acompaña una vez más el siervo de Dios, el apóstol Eli Roa. Gracias. Bienvenido, amado hermano. Dios le bendiga. Es un honor. Qué honor tenerle entre nosotros y que una vez más nos pueda compartir la bendita palabra del Señor. Gracias a Dios. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con los dones de Dios. La Biblia enseña que una de las cualidades, de una de las virtudes del cristiano es precisamente la generosidad. Sin embargo, no hay un nivel de generosidad al que pueda llegar un hijo de Dios que supere a Dios mismo. Así es. No hay nadie más generoso, más dadivoso que el mismo Dios del cielo. Este tema ha generado en algunas personas algunas controversias o dificultades de interpretación y considero que hoy será de mucho valor analizar las raíces griegas, las raíces etimológicas de la palabra dones. Y para ello quiero ceder la palabra al siervo de Dios. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Tome la palabra. Maestro, muchas gracias. Adelante, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Y creo que lo haremos en unidad, porque el pueblo de Dios, a quien saludamos con mucho respeto y le bendecimos en el nombre de Jesucristo, merece toda nuestra atención, respeto y también el conocimiento puro, el extracto de las Sagradas Escrituras. Ha dicho bien, maestro, la palabra don o dones ha sido una palabra muy controversial, inclusive motivo de polémica, de discusiones o hasta de confusiones entrelazadas en versículos que se encuentran en las Escrituras. Pero hoy, sin creer que tenemos la respuesta única, pero Dios sí la tiene, iremos a las Escrituras para compartir con nuestro querido público la variedad bíblica que existe en cuanto a la definición de la palabra don. No siempre que en la Biblia encontremos la palabra don o dones, se va a referir exactamente a algún don espiritual, que es lo común que suele conocer el pueblo en general. Para ello es importante decir cómo se encuentra esta definición y diferencia a la vez de la palabra don. La palabra don o dones, en su terminología general, la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y todos sabemos que esa explicación tiene su original, etimológicamente hablando, en griego. Yo quisiera recomendar un Nuevo Testamento interlineal escrito por el señor Francisco Lacueva, que tiene mucho apego a lo que es el original griego, o en su defecto también cualquier griego que le pueda ayudar para tener una explicación de la mejor manera. Hablando de dones, existen 4 palabras que quisiera que tomemos atención a ellas. La primera es la palabra dórema. Dórema. Es una palabra que tiene un significado muy importante y vamos a hablar de ella antes de decir las otras 3. La palabra dórema se traduce como don. Esta palabra, aunque su traducción es tal cual don, no se está refiriendo a un don de los 9 espirituales de los cuales San Pablo nos habla, como los dones dados de regalos a la iglesia, sino es una palabra exclusiva, pero a la vez un tanto general. Me gustaría que leyera, maestro, en Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice así, amados hermanos: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted se fijó y nos fijamos, la palabra don está implícita en este versículo, pero no tiene nada que ver con profecía o sanidades o milagros o algo que se le parezca. No. Aquí está generalizando, dice toda buena dádiva y todo don, entendiendo por don regalo, algo que se da. Ese es el don. Y el don de Dios más grande es la misma vida, el respirar, el existir. Ese es el don de Dios. Otra dádiva de Dios, sin entrar en la profundidad de lo espiritual, pues es el don natural. El dórema tiene que ver con los dones naturales.
Oiga, si usted tiene la capacidad de poder cantar, tener esa voz que se pueda bajo la educación, la formación, oiga, qué valor tan grande son los dones naturales, son los dorema. ¿Qué otros dones naturales tenemos, maestro? Bueno, creo que aquí entrarían lo que se conoce como talentos, la habilidad manual para desarrollar algún trabajo. Aquí podríamos considerar inclusive el sol. Sí. Es un regalo de Dios. Sí. La lluvia, el aire que respiramos, la delicia de tomar alimentos tan ricos y variados. Son dones, son regalos de Dios. Y creo que entonces la palabra dorema comprende estos talentos y dones naturales en general. Así es. Por razón del tiempo queremos avanzar y existe una palabra más en griego, por supuesto, que se conoce como dorean. Note por favor la diferencia de dorema a dorean, así como suena, dorean. Encontramos una cita bíblica en San Juan capítulo 4, versículo 10, donde no es ahora el dorema, porque trata de exclusivizar algo, pero tampoco llegando a aquella expresión que San Pablo utilizará para después hablar de los dones espirituales. El dorean es una palabra que se traduce como don, pero que su significado encierra exclusivamente ese regalo del cielo que es Jesucristo. El dorean especifica la salvación que Dios trae de la gracia redentora de parte del Padre al hombre. Dice así, maestro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10, Jesús le habla a la samaritana. Y le responde Jesús y le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Si somos atentos, está especificando. El mismo Jesús, hablando con esta mujer de Samaria, le dice, si conocieses el don de Dios. No le está hablando de algún don de sanidad, de milagros, no le está hablando de un don de existir, no. Está especificando que Jesucristo mismo está diciendo, si tú me conocieses a mí, Él era el don, el regalo. Vaya que si Jesús es el don de Dios, ese es el regalo que vino del cielo a la tierra. Es el regalo más caro, más grande. Por algo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y si está la palabra dar, eso quiere decir don. Don, regalo. Regalo. No nos costó. Por eso se dice que la salvación misma es el don de Dios. Hay una cita, maestro, que está en Efesios 2, versículo 8. Así es. Cuando San Pablo especifica que la salvación es esto, es un don de Dios. Por eso si alguien por ahí ha creído que la salvación se puede lograr con méritos humanos, con dádivas financieras, con actitudes que no sean el arrepentimiento y el reconocimiento a Jesús, se ha equivocado. La salvación es un regalo. Es un regalo que Dios ha dado. ¿Cómo dice, maestro? La Biblia dice así, porque por gracia sois salvos por la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, entonces está más que claro que así como el dorema fue el regalo de la existencia y demás, el dorean es especificar que Jesucristo es un don de Dios, el don de la salvación. Ahora bien, no porque alguien tenga el dorean, ya con eso tiene todos los dones del Espíritu. No. Démonos cuenta que esto es específico, exclusivo. Tiene un objetivo por el propósito que Dios ha establecido en estas palabras claves. Cuando nosotros encontramos a la luz de la Biblia la palabra don, pero encontramos su raíz etimológica, es como podré entender a qué clase de don me está llevando y a lo que se refiere el mensaje de los siervos de Dios en las Escrituras. Existe otra palabra, y creo que esto es por ganar tiempo, ya que este videoclip es para compartir solamente el propósito de televisión y cable, en donde queremos invitarle a que usted esté compartiendo con nosotros con usted y usted con los suyos, este mensaje de Dios.
hablando de la tercera palabra que es dómata. Dómata. Es una palabra en griego que se traduce como don también, pero que se exclusiviza al ministerio. Dones, pero ministeriales. En Efesios 4, del 8 al 11, maestro, tenemos algo muy importante y usted mismo me va a decir si no es un don el ser un ministro de Dios. Así es. La Biblia dice así en Efesios capítulo 4, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el 11 dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. Dios dio dones a los hombres. Este dómata que habla de el don ministerial, mucho se ha solido confundir con los dones espirituales, que es otra gama gloriosa que Dios ha derramado. Pero creo que es muy importante, no solo que se distingan las diferencias, sino que sepamos realmente el bendito propósito de Dios al declarar que los dómatas, o sea, los dones ministeriales, según Efesios 4, del 8 al 11, son estos, son dones. ¿Cuán importante es saber esto, maestro? Ya que démonos cuenta que mucha gente cree alcanzar un ministerio de otra manera, que no sea por un regalo de Dios. De ahí que bendigo los institutos, los seminarios, toda escuela bíblica, porque ayuda a la preparación. Pero sí, con mucho respeto puedo decirte lo siguiente. El ministerio no lo hace la institución teológica. El ministerio no lo hace el documento que has obtenido de algún instituto. El ministerio viene de Dios. El ministerio es un regalo. Por eso cuán importante es cuidar con celo, con temor y temblor a los que son llamados al sagrado ministerio. Y también aquellos que de alguna manera son llamados, les invito a que sigamos en él sin fluctuar. Porque es un regalo y de esto daremos cuenta. La palabra de San Pablo a los romanos dice que son irreversibles, son irrevocables estos dones. Cuando Dios llama a alguien al ministerio lo va a hacer para siempre. No, con esto estoy diciendo que siempre será respaldado, pero de este don llamado el don ministerial, de este dómata, daremos cuenta hasta el último día de nuestra existencia. Quiero aclarar que el dómata es hablar de los ministerios entregados por Dios, no de nombramientos o cargos que él suele haber ahí en forma arbitraria. Tenemos que reconocer que los dones, los dómatas, o sea, dones ministeriales, es el ministerio quíntuple. Me gustaría, maestro, que usted nos recuerde los 5 ministerios que son el dómata de Dios, según la misma escritura que acabamos de leer. ¿Cuáles son, maestro? Así es, la Biblia menciona a los apóstoles, menciona a profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ahora, si bien es cierto que el número 7 se convierte en el número perfecto, es por ello que se han añadido a la luz de la Biblia el ancianado y el diaconado. Cuando estamos hablando de el número 7, estamos hablando, como dijo el maestro atinadamente, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos y diáconos. Oiga, qué equipo. Este es el dómata de Dios. Este es el dómata que está vigente hasta nuestros días porque son los dones espirituales. Estamos hablando, lo que dijera también Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo Así es. 6. Dice en el versículo 6 del capítulo 12 a los romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones según la gracia. Tocamos a propósito este versículo 6 de Romanos 12, porque aquí dice, si el de profecía, y quizá alguien me diga automáticamente, ya que me está viendo, apóstol, ahí está hablando de la profecía. Pero la profecía va a encajar en el carismata como un don espiritual y va a también ser aceptable en el dómata como un don ministerial. Porque no porque alguien profetice ya es profeta. El profeta es un ministerio dómata, mientras que el que profetiza es un don espiritual de los carismata.
Después, si usted nos sigue acompañando, tendremos más espacios para compartir las diferencias y la profundidad de los mismos dones del Espíritu Santo, por gracia de Dios. Pero hablando de los dómata, qué importante es subrayar que son los dones ministeriales en los cuales fuimos llamados para el servicio. Así que tu pastor, tu maestro, tu profeta, etcétera, tienen un don. Aunque no profeticen ni tengan otro tipo de trabajos de esta naturaleza, solo por el ministerio, tienen el dómata de Dios. Y bien, para concluir este videoclip que estamos haciendo con mucho respeto para usted, a fin de que su fe crezca y sea bendecido, su crecimiento bíblico también, lo cual queremos que se expanda en el nombre de Jesús. El carismata es exactamente ahora el don espiritual. Démonos cuenta que hay 4 y este es el número 4, por lo tanto estamos hablando de lo que San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12 y estamos reconociendo los dones espirituales. Ciertamente, en Corintios 12 el primer versículo dice: y acerca de los dones espirituales no queremos, hermanos, que ignoréis. Dones del Espíritu, dones espirituales. Maestro, ¿por qué cree usted, me interesa esta pregunta, que el apóstol Pablo le interesaba a fin de que el pueblo de Dios no ignorara acerca de los carismatas? ¿Qué será muy necesario conocer de los carismatas? Es fundamental, ya que la iglesia primitiva surge precisamente por un mover del Espíritu Santo. Y Dios llenó de dones del Espíritu a su iglesia. Conocer estos dones, conocer su radio de acción, conocer cómo funcionan en la iglesia, es fundamental. Es de la mayor importancia también para evitar confusiones y problemas. Se cae en dos extremos. Alguien le tiene incluso temor a los dones y no quiere que se muevan en su iglesia porque no sabe cómo funcionan. Y hay personas que solamente desean ese mover, descuidando otras áreas importantes del camino de la palabra del Señor. Para este y otros temas, creo que se requiere la templanza y el conocimiento preciso del carismata, los dones espirituales. Hermano. A decir verdad, esos 9 dones espirituales de los que San Pablo nos habla, que son el carismata, son tan importantes y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. El problema es el desconocimiento de su doctrina. Los carismatas son tanto como decir un cuchillo filoso. Si ese cuchillo lo pongo en las manos de un experto, de un chef, le aseguro que hace maravillas con él. Pero si ese cuchillo lo pongo en las manos de un bebé, oiga usted, qué riesgo. Se requiere conocimiento de las Escrituras. Se requiere doctrina para que los carismatas sean utilizados correctamente. Si el Dorema es esa inmensa bendición, si el Dorean es la salvación, si el dómata es el ministerio, pero si ahora el carismata son los dones espirituales, nos urge al pueblo de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6, tiene una palabra de consejo trascendental. Si la iglesia aprendemos a evitar la ignorancia, si la iglesia nos acaudalamos con el conocimiento del Señor en su palabra, escucharemos el bendito consejo. Maestro, ¿cómo dice Oseas 4:6? Dice la profecía de esta forma: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta del conocimiento trae decadencia, trae muerte. En el espacio de estos casi 40 años en el Señor ministrando, me he dado cuenta que muchas iglesias con bendición, con ese Dorean que es la salvación, han llegado a estancarse por falta de los carismatas, por falta de permitir que los dones se glorifiquen dentro de la iglesia. Pero también me he dado cuenta de algunas iglesias que en el afán de crecer han ido abrazando los carismatas sin doctrina y lo que han logrado es confusión solamente. Hoy el consejo de Dios es que venga el conocimiento de la palabra. El conocimiento de su palabra
nos hace tener como los barandales en un camino angosto. Nos ayudan para no caer de esa angostura. Nos ayudan para caminar con seriedad. Hablar de la doctrina es hablar del consejo divino. Hablar de esta actitud de prepararnos para conocer los carismatas. Esto es de carácter importante. Pero los carismatas son los dones espirituales, de los cuales la descripción está escrita en 1 Corintios capítulo 12. Y tenemos los grupos como son el don de la fe, sanidad divina, operación de milagros, género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Tenemos un tercer grupo que se llama palabra de sabiduría, de ciencia y discreción de espíritus. Cuando estamos hablando de 9 dones, estamos reconociendo que en esta obra del Espíritu Santo se está moviendo el Señor. Dios quiere que los dones estén en su iglesia, pero hay que aprender a conocer las Escrituras para aplicarlas correctamente. Así es. Les invitamos a que continúen viendo este programa. El propósito es transmitir la palabra de Dios. El propósito es que la iglesia sea edificada. Y este tema será empleado en un programa próximo. Que Dios les bendiga. La paz sea con todos. Hasta pronto. Bendiciones.